Si alguna vez has sentido que alguien consiguió exactamente lo que quería de ti sin que te dieras cuenta de cómo ocurrió. Si has salido de una conversación sintiéndote de alguna forma manipulado, pero sin poder señalar el momento exacto en que pasó. Si has visto cómo ciertas personas consiguen que otros hagan lo que quieren sin aparente esfuerzo mientras tú trabajas el doble para conseguir la mitad. Entonces lo que voy a contarte en los próximos minutos no es filosofía abstracta ni entretenimiento intelectual. Es el mapa de los mecanismos más poderosos y menos conocidos de la psicología humana. Los que los hombres más influyentes de la historia usaron de forma sistemática y deliberada. Los que Séneca describió en sus cartas privadas. Los que Marco Aurelio documentó en sus notas personales que nunca fueron escritas para ser publicadas. Y los que Maquiavelo tuvo el valor de poner en papel con una honestidad que le costó el exilio y que 5 siglos después sigue siendo el texto más temido de la historia. Y te los voy a dar todos, con una condición que voy a explicar antes de empezar. Lo que vas a escuchar en este vídeo es conocimiento genuinamente poderoso sobre cómo funciona la mente humana. En contextos de influencia, persuasión y poder, es conocimiento moralmente neutro, lo que significa que puede usarse para construir o para destruir, para protegerte o para dañar, para liderar con integridad o para manipular sin escrúpulos. Te lo doy con la única condición de que lo uses en la primera dirección y no en la segunda. No por ingenuidad sino porque el uso destructivo de este conocimiento tiene consecuencias que sus usuarios invariablemente subestiman hasta que ya es demasiado tarde para revertirlas. Los que construyen poder sobre la manipulación de otros construyen sobre arena. Los que construyen poder sobre el conocimiento genuino de la naturaleza humana y su aplicación con integridad, construyen sobre roca. La historia de los personajes que vamos a estudiar hoy lo demuestra con una claridad que ningún argumento moral puede superar. Dicho esto, empecemos. En los próximos minutos vas a entender los mecanismos psicológicos exactos que los hombres más poderosos de la historia usaron para influir, liderar y en algunos casos controlar a las personas y las situaciones que los rodeaban. No como teoría sino como descripción precisa de procesos que ocurren en el cerebro humano en tiempo real y que, una vez que los conoces, no puedes dejar de verlos en cada interacción social que tienes, en cada conversación donde alguien intenta moverte en una dirección, en cada contexto donde el poder está siendo ejercido, ya sea sobre ti o por ti. Pero antes de entrar en los mecanismos necesito que entiendas algo sobre los 3 hombres cuyo pensamiento vamos a diseccionar hoy, porque el contexto de donde vino este conocimiento es tan importante como el conocimiento mismo. Séneca fue consejero personal de Nerón, uno de los emperadores más peligrosos e impredecibles de la historia romana, y sobrevivió en ese rol durante años en un entorno donde un error de juicio sobre la psicología de las personas que lo rodeaban podría haberle costado la vida. Y finalmente lo hizo de todas formas, pero por razones que ilustran perfectamente uno de los principios que vamos a ver. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso del mundo durante 20 años, lo que significa que cada día tomaba decisiones que afectaban a millones de personas y que requería una comprensión de la psicología humana tan precisa y tan operativa que ningún error de lectura podía permitirse. Y Maquiavelo trabajó como diplomático y estratega político en la Italia del Renacimiento, un ecosistema de poder tan competitivo y tan despiadado que produjo la psicología política más sofisticada que el mundo occidental había visto hasta ese momento. Estos no eran filósofos que estudiaban la mente humana desde la seguridad de una academia, eran practicantes que la estudiaban porque su supervivencia dependía de hacerlo correctamente. Y lo que los 3 encontraron, desde contextos completamente diferentes y con vocabularios completamente distintos, converge en un conjunto de principios sobre la psicología del poder y la influencia que son tan consistentes entre sí que resulta imposible no ver que están describiendo el mismo fenómeno desde ángulos diferentes, y ese fenómeno es la arquitectura oculta de cómo los seres humanos realmente funcionan cuando el poder, el miedo, el deseo y la supervivencia social están en juego. El primer principio, el más fundamental y el que subyace a todos los demás, es lo que Maquiavelo describe en El Príncipe con una brutalidad que todavía incomoda a los académicos que lo estudian 5 siglos después. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque a todos les es dado ver pero a pocos tocar. Lo que ven es lo que parece, lo que palpan es lo que es, y esa mayoría que solo ve y no toca nunca alcanza a los pocos que lo hacen. En términos modernos, la percepción gobierna la realidad social con mucha más consistencia y mucha más fuerza que la realidad misma. Y las personas que entienden este principio y lo aplican tienen una ventaja sobre las que no lo entienden que es difícil de exagerar. No porque sean deshonestas, sino porque comprenden que en cualquier entorno social, profesional o personal,
Lo que las personas perciben de ti es tan importante como lo que eres. Y que gestionar esa percepción no es hipocresía sino inteligencia social aplicada. La neurociencia moderna le da a este principio de Maquiavelo una base biológica que él no podía tener. El cerebro humano procesa la información social de forma fundamentalmente heurística, lo que significa que no evalúa a las personas de forma exhaustiva y racional sino que usa atajos cognitivos, automáticos que producen juicios rápidos basados en señales superficiales pero consistentes. El efecto halo, documentado por el psicólogo Edward Thorndike en 1920 y confirmado por décadas de investigación posterior, describe cómo una sola característica positiva percibida en una persona tiende a contaminar positivamente todas las demás evaluaciones que hacemos de ella. Si alguien te parece físicamente imponente o bien vestido o con una voz segura, tu cerebro automáticamente le atribuye mayor competencia, mayor honestidad y mayor confiabilidad incluso sin ninguna evidencia de que esas cualidades existan. Y el efecto contrario funciona con igual potencia. Una sola señal negativa puede contaminar permanentemente la evaluación global de una persona, independientemente de sus cualidades reales. Maquiavelo lo entendía sin el vocabulario técnico. Controla las primeras señales que emites y habrás controlado una proporción enorme del juicio que otros harán de ti, de forma permanente. Esto no es una invitación a la superficialidad ni a la falsedad. Es una descripción de cómo funciona la mente humana que puedes usar para presentar lo que realmente eres de la forma más efectiva posible, para asegurarte de que las primeras señales que emites en cualquier contexto nuevo sean consistentes con tu carácter real y no con la versión nerviosa o insegura de ti mismo que a veces aparece en los momentos de mayor presión social. Pero el principio de Maquiavelo sobre la percepción opera principalmente en el nivel de las interacciones sociales amplias, con muchas personas y en contextos públicos. Séneca trabajaba en un nivel completamente diferente y en muchos sentidos más peligroso. El nivel del poder cercano, de la influencia en relaciones individuales íntimas con personas que tienen autoridad real sobre tu vida, y las cartas que escribió a Lucilio, que hoy leemos como filosofía estoica, están llenas de observaciones psicológicas sobre cómo funcionan esas relaciones que son tan precisas y tan aplicables que resulta evidente que venían de alguien que las había estudiado con la urgencia de quien sabe que su vida depende de comprenderlas correctamente. El principio central de Séneca sobre la influencia en relaciones de poder cercano se puede resumir en algo que escribe en una de sus cartas con una aparente sencillez que esconde una sofisticación enorme. Si quieres que alguien cambie, hazlo sentir capaz de cambiar antes de pedirle que lo haga. No te acerques a la debilidad de nadie directamente, acércate a la fortaleza que la rodea. Esta instrucción, que en términos modernos describe exactamente lo que los psicólogos llaman motivación de aproximación versus motivación de evitación, es la diferencia entre la influencia que produce cambio real y sostenido y la presión que produce resistencia o cambio aparente pero temporal. Cuando señalas directamente la debilidad de alguien, activas el sistema de defensa del ego, que es uno de los sistemas más poderosos y más irracionales que existen en la psicología humana. La persona no ve su debilidad, ve la amenaza que representa quien la señala, y dirige toda su energía hacia la eliminación de esa amenaza en lugar de hacia el cambio que la amenaza intentaba producir. Séneca entendía que el camino hacia el cambio en otro pasa siempre por la puerta de su propia percepción de sí mismo, no por la puerta de tu evaluación de él. ¿Cuántas veces has intentado cambiar algo en alguien señalando directamente lo que estaba haciendo mal y obtenido exactamente el resultado opuesto al que buscabas? ¿Y cuántas veces has visto a alguien cambiar un comportamiento que llevaba años resistiendo simplemente porque alguien le hizo sentir de forma genuina que era capaz de algo mejor? Séneca aplicó este principio durante años en su relación con Nerón, y el hecho de que sobreviviera tanto tiempo en ese rol, siendo consejero de uno de los emperadores más paranoicos y más violentos de la historia romana, es en sí mismo la evidencia más poderosa de que el principio funciona. Las fuentes históricas muestran que Séneca nunca confrontaba directamente a Nerón con sus errores. Los rodeaba, los contextualizaba, los presentaba como oportunidades de demostrar la grandeza que Nerón creía genuinamente tener. Esto no era servilismo ni hipocresía, era la aplicación consciente del principio más fundamental de la influencia en contextos de poder asimétrico. Cuando la otra persona tiene más poder que tú, la confrontación directa activa la reafirmación del poder, no la reflexión. Y la reafirmación del poder en alguien con poder real sobre tu vida tiene consecuencias que Séneca entendía con una claridad que cualquier consejero moderno debería estudiar. Eventualmente Nerón ordenó su muerte de todas formas, pero no por un error de Séneca en la aplicación del principio sino por razones de paranoia política que iban más
allá de cualquier estrategia interpersonal posible, lo que ilustra el límite real del principio. Funciona extraordinariamente bien dentro de los límites de lo que la psicología de otra persona puede gestionar, pero esos límites existen y son reales. Marco Aurelio operaba en un nivel diferente a Séneca, no en la influencia de una persona sobre otra sino en la influencia de un individuo sobre millones, y las herramientas psicológicas que usaba para ese propósito revelan una comprensión de la psicología colectiva, que es tan avanzada que los teóricos modernos de la comunicación política la reinventaron en el siglo XX sin saber que estaban repitiendo lo que Marco Aurelio había documentado en sus notas privadas 16 siglos antes. El principio central de Marco Aurelio sobre la influencia a escala era este: en cualquier sistema de poder, la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace vale más que cualquier habilidad retórica, cualquier estrategia de imagen o cualquier demostración puntual de fuerza, porque la consistencia genera algo que ninguna de las otras herramientas puede generar, que es la confianza basada en predicción. Las personas no siguen a quienes admiran en abstracto. Siguen a quienes pueden predecir, porque la capacidad de predecir el comportamiento de quien tiene poder sobre tu vida es una necesidad de supervivencia cognitiva que el cerebro humano prioriza sobre casi cualquier otra consideración. Marco Aurelio entendía que su poder real como emperador no venía de su capacidad de hacer cumplir sus órdenes, por la fuerza, que era considerable, sino de la capacidad de las personas bajo su gobierno de predecir cómo iba a actuar en cualquier situación, porque esa predictibilidad generaba una sensación de seguridad que producía lealtad orgánica mucho más poderosa que la lealtad comprada por el miedo. El neurocientífico Robert Sapolsky, en su trabajo sobre la biología del comportamiento social, describe exactamente este mecanismo. El cerebro humano asigna una cantidad desproporcionada de recursos cognitivos a la predicción del comportamiento de las personas con mayor poder en su jerarquía social inmediata, porque evolutivamente la capacidad de anticipar las acciones de quien tiene poder sobre tu vida era una ventaja de supervivencia crítica. Y lo que esto significa en términos prácticos de influencia es que la persona consistente, la que actúa de la misma forma independientemente de si la están observando, independientemente de si el costo de actuar con integridad es alto o bajo, independientemente de si la situación favorece o no la demostración de sus valores, esa persona genera en el cerebro de quienes la rodean una respuesta de confianza que es biológicamente distinta y mucho más profunda que la admiración que puede generar. Alguien brillante pero impredecible. Piensa en las personas de tu vida en las que más confías. No las más inteligentes, no las más carismáticas, no las más exitosas, las que más te tranquiliza tener cerca cuando las cosas se complican. Casi con certeza son personas consistentes. Personas que sabes cómo van a actuar antes de que actúen, no porque sean predecibles en el sentido limitante sino porque han demostrado repetidamente que sus valores gobiernan su comportamiento independientemente de las circunstancias. Eso es exactamente lo que Marco Aurelio construyó como base de su poder, y lo hizo deliberadamente, conscientemente, como estrategia de liderazgo. Ahora llegamos al territorio más oscuro y más polémico de todo lo que vamos a ver hoy, y el que requiere la mayor claridad ética antes de entrar en él, porque lo que Maquiavelo, Séneca y Marco Aurelio entendían sobre el miedo como herramienta de influencia es tan poderoso y tan frecuentemente mal usado que sería irresponsable presentarlo sin el contexto completo que lo hace inteligible en lugar de simplemente peligroso. Lo que sigue describe cómo funciona el miedo en la psicología humana y cómo ha sido usado históricamente como herramienta de influencia. El objetivo de explicarlo es que puedas reconocerlo cuando se usa sobre ti, que puedas protegerte de él, y que puedas entender cuándo y por qué sus versiones legítimas existen. El uso del miedo para controlar, manipular o dañar a otras personas no es solo éticamente reprobable. Es estratégicamente ineficiente a largo plazo por razones que vamos a ver con detalle. Entender esto protege, no daña. La pregunta más famosa del Príncipe, la que genera más debate y más malentendidos de toda la obra, es esta: ¿es mejor ser amado o ser temido? Y la respuesta de Maquiavelo, que la mayoría cita de forma incompleta y por tanto incorrectamente, es esta: lo mejor sería ser ambas cosas, pero como es difícil reunirlas, es mucho más seguro ser temido que amado, si es que algo ha de faltar. Y luego, en el fragmento que casi nadie cita porque contradice la narrativa simplificada, añade: sin embargo, el príncipe debe hacerse temer de modo que, aunque no consiga el amor, evite el odio. Lo que Maquiavelo está describiendo no es una apología de la crueldad sino una taxonomía precisa de los tipos de influencia y sus costos relativos. El amor como base de lealtad es más poderoso pero más frágil.
Porque depende de la gratitud y la gratitud es una de las emociones humanas más inestables que existen. El temor como base de comportamiento es más estable a corto plazo, pero produce un tipo de seguimiento que se disuelve en el instante en que la fuente del temor desaparece o se percibe como debilitada. Y el odio es el estado que Maquiavelo identifica como el verdadero peligro, porque el odio genera la motivación activa para destruir la fuente del odio en lugar de simplemente alejarse de ella. La neurociencia moderna confirma la taxonomía de Maquiavelo con una precisión notable. Los estudios sobre motivación social distinguen entre motivación de aproximación, que es la que produce el amor y el deseo, y motivación de evitación, que es la que produce el miedo y la ansiedad. Y lo que estos estudios muestran de forma consistente es que la motivación de evitación, el miedo, produce comportamientos más predecibles y más inmediatos a corto plazo que la motivación de aproximación, pero a largo plazo produce agotamiento cognitivo, reducción de la creatividad y la iniciativa, y eventualmente la búsqueda activa de eliminar la fuente del miedo, que es exactamente el odio que Maquiavelo identificaba como el verdadero peligro. Los líderes que gobiernan principalmente por miedo consiguen cumplimiento pero nunca compromiso, obediencia pero nunca lealtad, y eventualmente la acumulación de resentimiento silencioso que espera el momento de poder volverse activo. Séneca tiene una perspectiva sobre el miedo que es más matizada y en muchos sentidos más útil que la de Maquiavelo, porque Séneca lo analiza desde el otro lado, desde la perspectiva de quien experimenta el miedo en lugar de quien lo genera. En sus cartas escribe algo que la psicología moderna tardó 20 siglos en formalizar como concepto terapéutico. El miedo que más te controla no es el que reconoces como miedo, sino el que has racionalizado como prudencia, como responsabilidad, como realismo. La mayoría de las decisiones que tomamos por miedo no las identificamos como decisiones tomadas por miedo. Las identificamos como decisiones tomadas por lógica o por cautela o por responsabilidad. Y esa misidentificación es exactamente lo que hace que el miedo oculto sea más paralizante que el miedo reconocido. Porque el miedo reconocido puede ser evaluado y cuestionado, mientras que el miedo disfrazado de razón se autoconfirma constantemente. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida tomaste, por razones prácticas, que, si las examinas con honestidad, tenían como motivación real el miedo a un resultado específico que no te atrevías a nombrar? Hay un principio psicológico que los tres pensadores que estamos estudiando hoy conocían y aplicaban de formas distintas, y que Robert Cialdini identificó en el siglo XX como uno de los 6 principios fundamentales de la influencia social en su obra seminal sobre persuasión. Ese principio es la reciprocidad, y en su forma superficial es bien conocido. Las personas tienden a devolver lo que reciben. Pero la forma en que Séneca, Marco Aurelio y Maquiavelo entendían la reciprocidad va mucho más allá de la versión simple. Y es lo que la convierte de una curiosidad psicológica en una de las herramientas más poderosas de la interacción humana. Séneca dedica un tratado entero a la reciprocidad, el De Beneficiis, que traducido literalmente significa sobre los beneficios, y que es en realidad el análisis más sofisticado que existe en la literatura antigua sobre la psicología de la deuda social. Lo que Séneca descubrió, y que los psicólogos modernos han confirmado repetidamente, es que la reciprocidad no opera de forma simétrica. El valor psicológico de lo que se da es determinado no por su valor objetivo sino por el significado que el receptor le atribuye en el contexto en que lo recibe, y ese significado está gobernado por variables que son completamente independientes del valor material del beneficio. Un gesto pequeño en el momento correcto, cuando alguien genuinamente lo necesita y no lo espera, genera una deuda psicológica de reciprocidad que puede ser múltiples veces mayor que la deuda que generaría un beneficio objetivamente mucho mayor dado en circunstancias ordinarias. Los estudios de neuroeconomía sobre la reciprocidad muestran que el cerebro humano tiene regiones específicas que procesan las deudas sociales, y que esas regiones producen un estado de malestar cognitivo cuando la deuda no se resuelve que es funcionalmente similar al dolor físico. Las personas no devuelven favores porque sean generosas, devuelven favores porque no hacerlo genera un estado neurológico de malestar que el cerebro quiere eliminar. Y lo que Séneca entendía con una precisión que resulta casi imposible sin neuroimagen es que la intensidad de ese malestar, y por tanto la fuerza de la motivación para resolverlo, está gobernada por el significado percibido del beneficio original, no por su valor objetivo. Dar de la forma correcta, en el momento correcto y con la actitud correcta, genera una influencia que ninguna cantidad de recursos materiales puede comprar directamente. Maquiavelo añade una dimensión a la reciprocidad que Séneca no desarrolla explícitamente pero que es igualmente importante para entender cómo opera en contextos de poder, la asimetría de la reciprocidad negativa.
Lo que Maquiavelo observó es que los daños generan reciprocidad negativa de forma mucho más intensa y mucho más durable que los beneficios generan reciprocidad positiva, lo que en términos modernos describe exactamente lo que los psicólogos llaman asimetría de la pérdida o aversión a la pérdida, formalizada por Kahneman y Tversky en la teoría prospectiva. Las pérdidas pesan psicológicamente aproximadamente el doble que las ganancias equivalentes. Lo que esto significa en términos de influencia social es que un daño, aunque sea pequeño, puede destruir una relación que décadas de beneficios habían construido, porque el cerebro humano registra los daños con una intensidad y una durabilidad que no tiene equivalente en la forma en que registra los beneficios. Maquiavelo lo formuló de forma más brutal pero igualmente precisa. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Piensa en la última vez que alguien te hizo algo que te molestó y que todavía recuerdas con claridad, y compáralo con la última vez que alguien hizo algo genuinamente generoso contigo. ¿Cuál recuerdas con mayor detalle? ¿Cuál tiene mayor presencia emocional cuando aparece en tu mente? La asimetría que sientes en esa comparación es exactamente el fenómeno que Maquiavelo describió y que Kahneman midió. Y entenderlo cambia completamente cómo gestionas los momentos en que inevitablemente dañas a alguien, aunque sea sin intención. Hay un principio que los tres pensadores comparten pero que ninguno desarrolla en un texto único y que emerge de la síntesis de los tres, y es probablemente el más contraintuitivo y el más poderoso de todos los que vamos a ver hoy. Es el principio del silencio estratégico y la gestión de la información, y opera en un nivel tan fundamental de la psicología social que una vez que lo comprendes empiezas a verlo en prácticamente cada interacción de poder que observas. Marco Aurelio escribe en las Meditaciones algo que parece una observación filosófica sobre la moderación pero que en realidad es una instrucción sobre el poder de la información. Cuanto menos reveles de tus planes, menor es la resistencia que encontrarás en su ejecución. Séneca lo complementa desde el ángulo de la credibilidad. El que habla mucho sobre lo que va a hacer raramente hace lo que dice, el que hace raramente necesita hablar. Y Maquiavelo lo lleva al nivel estratégico más explícito. Un príncipe no está obligado a mantener su palabra cuando hacerlo le perjudica, pero sí está obligado a parecer siempre que la mantiene. Porque los hombres juzgan más por los ojos que por las manos y la mayoría nunca tendrá acceso a la mano que solo los pocos cercanos al poder pueden tocar. Lo que los tres están describiendo desde ángulos distintos es el mismo principio. La información que retienes tiene poder. La información que revelas pierde poder en el momento en que la revelas, porque permite que otros la evalúen, la contrarresten y la usen para predecir tus movimientos. Los estudios de psicología social sobre el efecto de la revelación prematura de objetivos muestran algo que es contraintuitivo pero sólidamente documentado. Cuando una persona verbaliza públicamente un objetivo que quiere alcanzar, el cerebro experimenta una satisfacción social prematura que reduce la motivación para ejecutar el comportamiento necesario para alcanzar ese objetivo. El acto de revelar el objetivo produce una respuesta social positiva, aplausos, interés, validación, que el cerebro registra como una recompensa parcial del objetivo mismo, reduciendo la urgencia de la acción necesaria. Pero hay un segundo efecto igualmente importante. La revelación de objetivos permite a otros preparar resistencia, competencia o contramedidas que no habrían podido preparar sin el aviso. Marco Aurelio, Séneca y Maquiavelo entendían ambos efectos sin la neurociencia que los explica, y los tres llegaron a la misma conclusión práctica: actúa primero, comunica después. El principio más sofisticado de todos los que vamos a ver hoy, el que requiere mayor comprensión psicológica para aplicarse correctamente y que tiene mayor potencial de influencia cuando se aplica bien, es el que Marco Aurelio usa de forma más consistente en su relación con las personas que lo rodeaban y que Séneca describe con mayor precisión teórica en sus cartas. Es el principio de la identidad como palanca de influencia, y es tan poderoso que los publicistas, los políticos y los líderes de movimientos sociales más efectivos del siglo XX lo reinventaron de forma independiente sin saber que estaban aplicando lo que Marco Aurelio había documentado en sus notas privadas 16 siglos antes. El principio es este: las personas no cambian su comportamiento por la información que reciben sobre por qué deberían cambiarlo. Cambian su comportamiento cuando el nuevo comportamiento es consistente con la identidad que tienen de sí mismas o con la identidad a la que aspiran. Esta distinción, que parece sutil, tiene consecuencias prácticas enormes. Si quieres que alguien haga algo diferente, el camino más largo y menos efectivo es decirle por qué debería hacerlo, porque eso activa el sistema de evaluación crítica que puede aceptar o rechazar el argumento.
El camino más corto y más efectivo es conectar el comportamiento que quieres con quien esa persona ya cree que es o con quien genuinamente quiere llegar a ser, porque entonces el comportamiento no es una petición externa sino una expresión de identidad. Y las expresiones de identidad tienen una fuerza motivacional que ningún argumento racional puede igualar. Marco Aurelio aplicaba este principio de forma sistemática en su gestión del ejército romano. Los generales que lo rodeaban no eran exhortados a actuar con valentía o integridad mediante discursos sobre las virtudes de esas cualidades. Eran tratados consistentemente como personas que ya eran valientes y ya tenían integridad, lo que creaba en ellos una motivación poderosa de ser consistentes con la identidad que Marco Aurelio les estaba atribuyendo. Las fuentes históricas describen su estilo de liderazgo como radicalmente diferente al de la mayoría de emperadores romanos. No por su dureza sino por su forma de ver y tratar a las personas que lo rodeaban como versiones de lo mejor que podían ser en lugar de como herramientas para los objetivos del imperio. Y el resultado no fue una legión de idealistas ingenuos sino una de las maquinarias militares más efectivas de la historia romana, porque las personas que operan desde una identidad de excelencia producen un nivel de rendimiento que las personas que operan desde el cumplimiento de órdenes nunca alcanzan. Séneca añade una dimensión del principio de identidad que es la más oscura y la que requiere la mayor claridad ética para manejar correctamente, porque describe un mecanismo que puede usarse para construir o para manipular con igual efectividad. En sus cartas escribe algo que resume este mecanismo con una economía de lenguaje que resulta casi perturbadora. Di a un hombre que es capaz de algo que todavía no ha hecho y habrás creado la motivación más poderosa que existe para que lo haga. Di a un hombre que no es capaz de algo que podría hacer y habrás creado el obstáculo más efectivo que existe para que no lo haga. Lo que Séneca está describiendo es el profecía autocumplida, formalizada por Robert Merton en el siglo XX como uno de los fenómenos psicológicos más documentados y más potentes que existen, y que opera de forma completamente automática en el cerebro humano. Cuando alguien en quien confiamos nos dice que somos capaces de algo, nuestro cerebro empieza a procesar ese algo como una extensión natural de nuestra identidad y reduce la resistencia cognitiva hacia el comportamiento necesario para lograrlo. Y cuando nos dicen que no somos capaces, ocurre exactamente lo contrario. Este principio, usado sin integridad, produce algunas de las formas de control más sofisticadas y más dañinas que existen en la psicología social, porque opera por debajo del nivel de la conciencia crítica. Los cultos, los regímenes totalitarios y las relaciones de abuso más efectivas de la historia han usado exactamente este mecanismo para crear dependencia y control sin que sus víctimas pudieran identificar el proceso que las estaba gobernando. Te decían consistentemente quién eras de una forma que producía los comportamientos que convenían al controlador, no al controlado. Conocer este mecanismo no es solo un recurso de influencia, es una vacuna contra ser víctima de él, porque una vez que puedes verlo operando en las personas y los sistemas que intentan influenciarte, pierdes gran parte de su efectividad sobre ti. Todo lo que hemos visto hoy converge en algo que Séneca, Marco Aurelio y Maquiavelo entendían desde perspectivas distintas pero que apunta en la misma dirección. El poder sobre las personas no viene de la fuerza ni de los recursos ni del carisma en su forma superficial. Viene de la comprensión precisa de cómo funciona realmente la mente humana y de la aplicación consistente de ese conocimiento con suficiente integridad como para que los resultados sean sostenibles a largo plazo. Los tres hombres que estudiamos hoy no eran santos ni eran monstruos. Eran personas que vivieron en contextos de poder real con consecuencias reales y que desarrollaron una comprensión de la psicología humana que todavía no hemos superado. No porque fueran más inteligentes que nosotros sino porque tenían motivaciones más urgentes para comprenderla correctamente. La forma de aplicar todo esto en tu vida real, hoy, sin necesitar ser un emperador ni un consejero de reyes, tiene 5 puntos de entrada concretos que derivan directamente de lo que hemos visto. El primero es gestionar las primeras señales conscientemente en cualquier contexto nuevo, porque el efecto halo opera en las primeras impresiones con una intensidad que no tiene equivalente en las interacciones posteriores. El segundo es no señalar directamente la debilidad de nadie que necesites influenciar positivamente. Acércate siempre desde la fortaleza que rodea esa debilidad. El tercero es construir consistencia entre lo que dices y lo que haces en todas las situaciones, especialmente las que nadie está observando, porque la confianza real se construye en exactamente esos momentos. El cuarto es dar de la forma correcta en el momento correcto con la actitud correcta, priorizando el significado percibido sobre el valor objetivo. Y el quinto, el más difícil y el más poderoso, es tratar a las personas que quieres influenciar positivamente desde la identidad que podrían tener en lugar de desde la identidad que tienen ahora mismo.
no como manipulación sino como la forma más genuina de respeto que existe. Pero hay algo que ninguno de los tres pensadores dice explícitamente sobre todo este conocimiento y que es la conclusión más importante de todo lo que hemos visto hoy. Porque sin ella el conocimiento que tienes ahora es peligroso en lugar de útil. No para los demás sino para ti mismo. El conocimiento de cómo funciona la psicología humana sin una comprensión igualmente profunda de tu propia psicología, de tus propias motivaciones, de tus propios miedos y deseos no examinados. Es una herramienta que puedes creer que estás usando para construir cuando en realidad la estás usando para compensar. Para proteger algo que crees que necesitas proteger cuando en realidad necesitas examinarlo. Los hombres más peligrosos de la historia no fueron los más ignorantes de la psicología humana. Fueron los más ignorantes de sí mismos mientras eran más hábiles con la psicología de los demás. Y esa combinación específica produjo los daños más sistemáticos y más duraderos que el poder humano ha sido capaz de generar. La psicología oscura que los poderosos ocultan no es oscura porque sea mala. Es oscura porque opera en los niveles más profundos y menos examinados de la mente humana, en los mecanismos que gobiernan el comportamiento de las personas sin que esas personas sean plenamente conscientes de ello. Séneca, Marco Aurelio y Maquiavelo la documentaron porque vivían en contextos donde no comprenderla era inaceptablemente costoso, y lo que dejaron escrito es el mapa más completo que existe de ese territorio, disponible para cualquiera que esté dispuesto a leerlo sin la comodidad de la ignorancia que la mayoría prefiere mantener. Usarlo para construir, para proteger y para liderar con integridad es exactamente lo que los tres habrían querido. Usarlo de otra manera es exactamente el error que los tres, cada uno a su manera, documentaron como el camino más seguro hacia la propia destrucción. Todo lo que hemos visto hoy describe cómo funcionan estos mecanismos en condiciones relativamente normales, en contextos de poder convencional con las variables habituales de la interacción humana. Pero hay una variable que cambia todo el sistema de forma radical, y que Maquiavelo identificó como la más impredecible y la más determinante de todas en cualquier ecuación de poder, y que los pensadores estoicos nunca desarrollaron completamente porque su filosofía estaba orientada hacia el individuo y no hacia los sistemas. Esa variable es la fortuna, no en el sentido de la suerte sino en el sentido de las fuerzas históricas y estructurales que ningún individuo puede controlar completamente. Y la pregunta de cómo opera el poder individual en presencia de fuerzas que lo superan es la pregunta más importante y menos respondida de todo este campo. Eso es exactamente lo que vamos a ver la próxima vez. Si este vídeo te ha abierto algo que no sabías que tenías cerrado, dale like porque me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y deja en los comentarios una sola cosa. ¿Cuál de estos 5 principios es el que más has visto operar en tu contra sin haberlo sabido nombrar hasta hoy? Voy a leer cada respuesta.